Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA. Cerramos nuestro programa en esta matinal del domingo con un buen amigo del programa, un auténtico sabio, ingeniero, historiador, ingeniería romana, ya lo conocéis, Isaac Moreno Gallo, que nos acompaña una vez más, es la tercera si no me equivoco, así que la tercera creo que no va a ser la definitiva, hablaremos más veces con él seguro. Muy buenos días, Isaac. Buenos días. Un placer, que estés con nosotros otra vez por aquí. La última vez hablábamos de los caminos, de las calzadas romanas, que siempre es un tema apasionante. También un poco del traslado del agua por las ciudades, las termas. Hoy el agua yo creo que también va a ser protagonista. Primero, en un caso, el agua que pasa por debajo del puente y el agua que pasa por encima en arquerías de acueductos y en zonas también subterráneas, que a veces estamos un poco erróneos con eso. Empiezo por ahí, Isaac. Si hay errores, o ha habido errores y sigue habiéndolos, en esto de confundir caminos con calzadas romanas de un modo rápido, con el tema de los puentes ha pasado un poco también lo mismo, que hay esa confusión y rápidamente a un puente se le nombra romano, pero vamos, en un pispás. Bueno, sí, el problema viene derivado, ya sabes, de la ausencia de documentación. Cuando no hay documentación que avale el momento constructivo de un puente de carretera o de un puente acueducto o de un puente de camino de mulas, mismamente, se le ve antiguo, se le ve de piedra y, claro, de un arco de medio punto o con varios arcos de medio punto, dice, pues que va a ser romano, ¿no? Y luego la tradición pues lo hace que se quede como romano durante muchos años. Pero claro, de algunos aparece el proyecto de construcción y de otros pues emplea lo que se dice la comparación de la técnica constructiva, comparándolo con obras realmente romanas, y ya inmediatamente surge la sospecha, así es. A veces vemos la imagen, digamos estéticamente, el puente, ese famoso lomo de asno, esa forma así como de lomo, ¿no? ¿El puente romano históricamente tiene esa forma de lomo o era mucho más recto? ¿Cómo era un poco esa arquitectura, Isaac? Bueno, los puentes romanos están hechos para servir a carreteras, verdaderas carreteras. El lomo de asno es absolutamente inapropiado para una carretera. Entre otras cosas porque pierdes la visibilidad con el que te pueda venir enfrente, pero además tienes que subir y bajar innecesariamente. Los perfiles longitudinales de los puentes romanos son horizontales o con una ligerísima curvatura casi imperceptible. Entonces ya es una característica que nos hace sospechar que eso no es un puente romano. Así es, los famosos lomos de asno no son apropiados para carreteras ni han formado nunca parte de las carreteras funcionales como eran las carreteras romanas. Igual que en España tú has puesto mucho los puntos sobre las íes con respecto a identificar verdaderamente las carreteras que son realmente romanas. Oye, en España, ¿cuántos puentes romanos tenemos? ¿Hay un catálogo verdadero de los puentes que verdaderamente son romanos, no esos que se llaman puente romano y luego son medievales? Sí, afortunadamente lo hay, porque, pues mira, existe una labor de investigación de toda una vida, de un tal Manuel Durán, ingeniero de caminos, es su tesis doctoral, Puentes romanos en Hispania, es decir, toda la península ibérica, que era la antigua Hispania, y efectivamente ha llegado a 37 aproximadamente. Ahora ha aparecido uno recientemente, uno muy pequeñín, en Córdoba, en Espejo, en un pueblo, que podrían ser 38. Y es probable que aparezca alguno más, porque siempre puede saltar la sorpresa, ¿no? Pero me va a extrañar que pasemos de 40, porque es que es lo que hay y lo que queda. Y eso se ha hecho gracias a una investigación muy compleja, pues mismamente revisando todo el Mediterráneo, todos los puentes ciertamente romanos y comparándolo con lo que teníamos aquí catalogado como romano. Ese error, por decirlo así, es propio solo aquí en España o en otros países, te hablo de Francia, país vecino, también un poco ocurre lo mismo eso de nombrar puentes romanos muy, muy rápidamente. No solamente es mal nuestro. Ocurre lo mismo, sí. Sí, porque digamos que la información con la que se ha estado trabajando en el último siglo, incluso 2 últimos siglos, pues ha sido parecida. Es decir, cuando un puente de piedra estaba incluso situado en vía romana, en un paso de un río por donde se sabía que pasaba la vía romana, pues se le daba por romano y efectivamente luego no ha resistido la comparación de la técnica constructiva con las verdaderas fábricas romanas, que tienen una serie de peculiaridades que Manuel Durán define muy bien en el libro suyo,
que está, bueno, está por ahí, está en internet, yo creo que estará agotado ya en librerías, ¿no? Y que cualquiera pues, puede estudiar y puede ver. El problema es que no lo hacen con frecuencia desde las universidades, cuando debería ser un texto de obligado conocimiento para quienes luego van a tener la responsabilidad de tratar con estas obras antiguas. En alguno de tus vídeos, en la plataforma de YouTube, donde además habitualmente pues, nos vas informando, ¿no? Realmente, y una función didáctica y pedagógica tremenda que recomiendo desde aquí, viajas en algunos de estos recorridos precisamente por la zona francesa, por dar un ejemplo. Y oye, hay algunas imágenes de puentes absolutamente espectaculares, pero con unos materiales casi ciclópeos, unas piedras tremendas. ¿Qué elementos son característicos para identificar un puente como verdaderamente romano, desde tu punto de vista, Isaac? Aquello que casi lo define. Pues no siempre el tamaño de las piedras, fíjate, a veces las piedras son más pequeñas. Ciertamente Italia y Francia tienen puentes romanos todavía fantásticos, y España. Tenemos el puente de Alcántara, que aunque tenga un ojo reconstruido, es un enorme puente, pero no tiene los sillares tan grandes como otros puentes. Aún así tiene una esbeltez y un tamaño enorme. Las características principales, pues normalmente las uniones a hueso sin argamasa de las piedras es una característica que se repite en más del 90%, unas uniones casi perfectas. Las juntas verticales nunca coinciden de una hilada a otra, porque es un elemento de debilidad si se las hace coincidir, ¿no? Luego van cosidos también con grapas, con tetones, con bulones, con otros elementos que en épocas posteriores, por falta de técnica o incluso por falta de dinero, porque estos elementos suelen costar dinero, a veces las grapas estaban selladas con plomo, etcétera, pues no se hacían, no se ponían. Los sillares muchas veces están almohadillados, no siempre, ojo, pero sí en un gran porcentaje. Entonces, cuando combinamos estas 9 o 10 características, ¿no? Hay marcas de empuje, de elevación con olivela, de manipulación de los sillares, incluso para friccionarlos, por eso las juntas llegan a ser tan perfectas. Cuando se combinan todas estas casuísticas o estas características y cumplen muchas de ellas, hay una alta probabilidad de que ese puente sea romano. El problema es que muchos de los que están, digamos, datados o asignados al mundo romano, es que no cumplen ninguna, no es que cumplan una o dos, muchos no cumplen ninguna y algunos cumplen una, pero se caen en el resto, ¿no? Entonces, esa es un poco la comparación de la técnica constructiva, la sistematización que Manuel Durán hizo en su obra. Yo hice algo parecido con las vías romanas, con las carreteras, una técnica constructiva aplicable a aquel momento cultural. Pues Manuel Durán lo hizo con los puentes, que es de lo que hablamos hoy. Y efectivamente es una maravilla poderlo comparar de esa manera. Oye, Isaac, si los romanos hicieron esas uniones sin argamasa, ¿por qué ahora y en los últimos tiempos se sigue teniendo la manía, hablabas del puente de Alcántara, que creo que se está dando este caso, de meter la argamasa por el medio? ¿Por qué hacemos eso? Pues mira, rejuntan los sillares en juntas que nunca han tenido argamasa, que estaban a hueso, pues un poco por comodidad, para que no salgan hierbas y así no las tienes que quitar. Y porque no sé por qué tienen la extraña creencia de que está como más seguro y más agarrado un sillar con otro. Es un absurdo, porque pierde toda la característica de aquellas obras, de aquellos aparejos de la antigüedad que nunca se hacían con argamasa, prácticamente nunca. Y efectivamente uno tras otro pues van cayendo, vamos a llamarlo así, y se están estropeando por culpa de rejuntarlos. El puente de Alcántara ya se rejuntó hacia 1860. Es uno de los puentes, todavía hay alguna foto donde alguno de los pilares no se había rejuntado, es la prueba que nos queda, pero sí, es uno de los primeros, pero se están haciendo ahora mismo. Hice un vídeo hace poco que, déjame que lo cuente aquí, sobre centuncelas, centuncelas se dice en latín, pero yo digo centuncelas porque si no la gente no va a saber ni encontrarlo en Google, ¿no? Bueno, pues este es una especie de edificio muy interesante que hay en Portugal, cerca de la Sierra de la Estrella, ¿no? Y era un edificio magnífico, con unas juntas a hueso, con unas uniones imperceptibles. Era una verdadera gozada observar eso. Lo hice el año pasado, sin ir más lejos. Bueno, pues ahora me han llegado noticias y fotografías, y quiero ir por allí algún día, que lo han rejuntado entero los portugueses. Y dices, pero por Dios, 2024, ¿van a dejar alguna obra romana antigua sin estropear? Esta gente indocumentada que interviene en cosas de las que no entiende, pues no se sabe lo que va a ocurrir, pero efectivamente uno tras otro van cayendo, de forma que son
realmente puedes contar con los dedos las estructuras del mundo romano que todavía no las han rejuntado. Y digo todavía porque espérate, igual en este año al que viene las rejuntan, es porque están en manos de gente indocumentada, de gente que no tiene la información correcta. Tremendo, tremendo. Hablabas de una cuestión característica a nivel constructivo, Isaac, que ya sé que a lo mejor a través de la voz es más complejo, ¿no? Hablabas de eso de friccionar. ¿En qué consistía eso? ¿Cómo lo hacían? Porque eso era rozar una con la otra como para que asentaran bien, por decirlo de algún modo, ¿no? Pues sí, eso es algo que yo descubrí muy tardíamente, pero que te advierto que aún así he sido pionero, porque la mayoría de la gente todavía no lo conoce. Eso lo detectó un arquitecto en el Pont de Gard, del acueducto de Nimes, en Francia, un tal Payet, y yo estando allí grabando cosas, pues hablamos con él, nos entrevistamos y él me dijo, mira, estas marcas son para meter un gancho, tirar del sillar y volverle a ponerlo en su sitio. Y lo que hacían era, mientras estaba colgado de la cuerda, de la grúa, de la olivela, que era un sitio como donde se colgaban, lo friccionaban, volvían a posarlo, barrían el sobrante de la arena que se había creado y por eso se crean estas juntas tan increíblemente perfectas. Me pareció increíble el asunto, me pareció una cosa extraordinaria y efectivamente esas marcas para meter el gancho y friccionar, después yo las he encontrado por muchas partes de todo el Mediterráneo, en España mismo, en muchísimos sitios. Y algunas de ellas incluso las han tapado recientemente con argamasa con la puñetera manía de rejuntarlo todo, ¿verdad? Es el asunto. Pero así es. Y es más, las que no tienen esas marcas para meter los ganchos, yo también sospechaba que esas uniones se hacían friccionando. No eran con los ganchos, era empujando de un lado o de otro, que puede ser con una madera, con una palanca, o si pesaba poco el sillar, pues con personas que empujan de un lado y de otro. No hay nada que más desgaste a una piedra de cualquier naturaleza que otra de la misma naturaleza que vas a sentarla justo al lado. Si ya viene tallada con mucha perfección y además le pegas una fricción, nada, 2 o 3 veces, nada más, adelante, atrás, barres el sobrante, la unión que te queda es prácticamente perfecta. Y es algo que pues no se les había ocurrido a nadie porque no sabemos las técnicas de la antigüedad, tenemos que descubrirlas examinando las obras, así estamos, se sabe muy poco, y este hombre al observar esto dijo, es para esto, y efectivamente. Pero no solo eso, déjame que te diga ya una última cosa sobre esto. Yo he observado en una de las esquinas de los grandes sillares de la pirámide de Keops, 2600 a.C., es la datación que se tiene, que tienen marcas lineales en la cara inferior, claro, es la que se ha conservado porque se ha caído el sillar de más abajo, ¿no? Que parece que proceden de fricción. De fricción. Porque si no, ¿cómo tienen esas uniones tan perfectas también en las pirámides los sillares? Como ves, desconocemos casi todo. Tremendo. Y queda mucho para conocer. ¿Qué eran las colas de Milano, Isaac? Una grapa, directamente. Las grapas podían ser en forma de grapa, lo que conocemos hoy en día para grapar un papel, es decir, una U invertida, de esas eran las más frecuentes, ponían un agujero en cada sillar, metían la grapa, sellaban las uniones con plomo, la grapa solía ser de hierro, sellaban las uniones y los cosían de tal manera que al soportar las hiladas superiores, la junta no se abría, no se movía de su sitio. Una vez que la estructura estaba acabada, en cierta medida la grapa podía perder su función, porque ya era muy difícil que con todo el peso y toda la estructura ya completamente cerrada se moviera nada. Pues la cola de Milano es una grapa que tiene doble cola de Milano, es decir, dos trapecios, uno a cada lado, perfectamente unidos, y se metía una grapa de madera que cosía los sillares. Cuando la grapa no era exacta a lo que era el tallado que habían metido para la grapa en los sillares, pues se metía un poquito de plomo para sellarla y que aquello no se moviera. A veces era una zeta de hierro, pero muchas veces era de madera esa grapa. De hecho, que ha desaparecido. Lo que queda es el plomo, que luego también se lo han llevado, ¿no? Han roto el sillar para llevárselo. Claro, claro. Eso es una grapa en doble cola de Milano. Había grapas de varias clases. Y esa es una característica de las grapas romanas, la de doble cola de Milano. Eran auténticos maestros de cantería y los ingenieros absolutamente tremendos, ¿eh? Bueno, estuvieron haciendo puentes, aparte de que no los inventaron ellos, claro. Hay civilizaciones anteriores que ya habían hecho puentes. No, hablamos de casi 700 años haciendo puentes con técnicas que ya ellos, en el caso del trabado y del cosido de los sillares, ya habían copiado de Egipto y de otros sitios donde se pueden ver perfectamente. Claro, es experiencia de muchos siglos, ¿eh? Nosotros hemos hecho a partir del siglo XVIII puentes que se parecían a los romanos. No eran iguales, pero se parecían porque ya tenían una técnica un poquito avanzada,
pero en el siglo XIX-XX hemos empezado a hacerlos. En el XX, sobre todo, hemos empezado a hacerlos ya de hormigón. Hemos abandonado la construcción en piedra. Isaac, y puentes que han tenido tráfico rodado, como se suele decir popularmente, hasta hace 2 días, y que en algunos casos podrían resistir otros 2000 años encima, ¿no? Perfectamente, porque un puente de piedra bien construido resiste cargas casi hasta el infinito y es eterno. Mira, el puente romano de Mérida sobre el Guadiana ha tenido hasta los años 60-70, hay fotografías, yo tengo una fotografía, que pone camiones de más de 20 toneladas por el puente romano, porque el otro puente que tenía no aguantaba bien las cargas. Ojo, luego ya lo han cerrado al tráfico y es peatonal, pero porque lo han querido hacer peatonal, pues para el uso turístico. Pero por aguantar, igual que el de Alcántara, que van a hacer otro puente al lado porque la gente sospechaba que es que las cargas le venían mal. No. Para un puente como el de Alcántara, las grandes cargas de camiones son hasta gimnasia, o sea, le viene bien. Un puente no se puede quitar al tráfico de manera gratuita y es un puente que además tiene suficiente anchura, o sea, que es, bueno, tiene un arco de triunfo, ya sabes, el medio, ¿no? El puente de Alcántara, pero que eso es del siglo XVI, es moderno. Y eso impide más el cruce de camiones que el resto del puente, porque el resto del puente era de una carretera formidable que ya hicieron los romanos. La verdad que uno escucha estas cuestiones y se impresiona. En alguna imagen de las que ponías precisamente de alguno de estos puentes, y luego hablamos algo de los acueductos, en esta zona francesa, creo que era el Pont Julien, es que las imágenes, son absolutamente increíbles, el método de trabajo, la potencia que tienen de sustentación. Uno viaja atrás en el tiempo 2000 años y en el medievo, ¿qué nos pasó, Isaac? Porque se perdió mucho de ese conocimiento. ¿Qué ocurrió ahí? En el medievo se perdieron muchos conocimientos de muchas clases de la gran civilización del mundo antiguo, por supuesto. Fue un salto atrás espectacular a nivel tecnológico, claro que sí. El Pont Julien es uno de los puentes espectaculares que nos ha dejado el mundo romano, muy reparado, muy reformado. Tiene incluso un ligero lomo de asno, como hemos hablado al principio, pero porque se le ha puesto posteriormente, ¿no? Cuando ya pasó casi a ser un camino de mulos, la vía romana a la que servía, que era la vía Domitia, nada menos. Y tiene todas las grapas saqueadas, o sea, le han quitado todo el plomo que tenía esas doble cola de milanos, con lo cual está agujereado por todos los lados. Aún así, yo le he visto pasar grandes camiones por encima, porque le han quitado apenas hace 15 años el tráfico, y yo he visto pasar grandes camiones y no se canteaba, o sea, el puente funcionaba perfectamente. Y en la Edad Media, pues en lo que llamamos Edad Media, cuando el imperio cae, pues efectivamente cae un estado potente, económicamente muy potente, que cobraba impuestos en todo el Mediterráneo, como yo suelo contar muchas veces, y se fractura todo en pequeños reinos, que no solo no tienen potencia económica para mantener esa red de carreteras y de puentes que les habían legado, sino que es que además no tienen ni interés, porque sus reinos eran tan pequeños que a veces las comunicaciones eran a tan corta distancia, ¿verdad?, que cae el comercio, cae el transporte a larga distancia, caen las carreteras, caen los puentes y ya no saben ni reconstruirlos. Todos sabemos lo que fue a nivel tecnológico la Edad Media. Yo creo que una verdadera catástrofe. Repito una vez más la frase del ilustre Carl Sagan, aquel físico que hizo una serie magnífica que se llamaba Cosmos, que dijo que si el Imperio Romano no hubiera caído, el hombre habría llegado a la Luna en el año 1000. Yo estoy perfectamente de acuerdo con esta afirmación, una vez que examinas las obras que estos señores nos dejaron y hasta dónde habían sido capaces de llegar. Bueno, estábamos hablando de esta obra de ingeniería impresionante, los puentes necesarios, pero yo siempre me imagino, y cuando he ido a Roma, Isaac, siempre pensaba una urbe de esas dimensiones, que siempre hablamos que hasta el pueblo más pequeño romano el agua era fundamental, pero una urbe de esas condiciones, llevar agua potable para fuentes, para las casas, para las termas, eso es una obra de ingeniería absolutamente brutal, y los caudales de agua que tuvieron que mover ahí son cifras casi inabarcables. Claro. Sí, son muchas obras de ingeniería, no una sola, porque llegó a tener hasta 11 acueductos. Prácticamente los mejores manantiales, los más potentes, los más constantes de toda la Italia central, de toda la cuenca del río Anien, que todavía está ahí, es el río que pasa por el que tomó el agua Roma, ¿no? Los captaron los romanos, todos los mejores manantiales, para llevarlos a Roma, con unos caudales efectivamente impresionantes, porque solamente el Aqua Claudia, el Aqua Marcia tenían 2,5 metros cúbicos por segundo. Un metro cúbico ya sabéis que es un cubo de 1 metro de lado. Pues bueno, 2,5 como ese pasaba por el acueducto cada segundo.
24 horas al día, 365 días al año. El caudal total que podía recibir Roma cada día pues podía ser de 20 o 30 metros cúbicos por segundo. Gestionar eso es impresionante, claro. Se abastecían muchas termas, muchas fuentes, muchos grifos, muchos riegos de jardines y riegos de huertas también, y otros usos, hasta industriales, mover ruedas motrices para determinadas industrias, etcétera. Y sobre todo el alcantarillado, que un gran volumen de eso iba, no ya una vez usado, sino a veces sin usar, porque llegaba mucho al alcantarillado, lo que le mantenía limpio, absolutamente impoluto. Esa ingeniería sanitaria impresionante que tuvo Roma, y fue la primera que la tuvo, porque fue la primera gran ciudad que tuvo esa civilización, ¿no? Pues no se ha vuelto a alcanzar. No se ha vuelto a alcanzar hasta el siglo XX, claro. Tenían dotaciones por habitante y día de 250 litros por habitante y día, incluso más. Cosa que hoy ninguna de las grandes ciudades prácticamente, ni Madrid, ni Berlín, ni Londres, a duras penas llegan a esas cifras, contando todo, la industria y todas las necesidades de una ciudad. Isaac, claro, en el concepto de acueducto que normalmente el público tiene en mente, pensamos siempre en esas preciosas arquerías, ¿no? Que estéticamente nos llaman la atención, y pensamos aquí, bueno, cerca en la propia Segovia o en la propia Roma, como estamos hablando, hay zona ahí, el Parque de los Acueductos, que vas viendo esas arquerías, pero realmente los acueductos tenían muchos más kilómetros subterráneos que a la vista, por decirlo de ese modo. Por supuesto. Los acueductos tenían una variedad de canalizaciones tremenda, incluso insospechada para el profano. Las arquerías es lo más vistoso, lo que más se repitió en la antigua Roma y en algunas otras ciudades como Segovia, donde hay un gran tramo de arquerías al llegar a la ciudad. Probablemente innecesario, porque eso se salvaba con una tubería, sifonándola y ya está. Pero alguien quiso hacer las arquerías para que se viera. Era un monumento publicitario, probablemente el que las pagó, ¿no? Quería que en una cartela figurase su nombre. Pero, desde luego, los kilómetros de galerías subterráneas, canales subterráneos, superaban como de 9 a 1, o de 10 a 1 a las arquerías. Y no solo eso, la mayoría de los acueductos, el 90%, no tenían ninguna arquería, y ni siquiera canales subterráneos, porque se hacían por tubería. Y eso es algo que, después de examinar muchas ciudades, te das cuenta que la tubería era el elemento fundamental de las canalizaciones romanas. Tuberías de todo tipo, de piedra, de plomo, de cerámica, y sobre todo, la gran mayoría, y es algo en lo que a mí me está ocupando en los últimos tiempos, de madera. Es curioso porque, claro, dices, ¿dónde está el acueducto de esta ciudad? No hay ninguna traída de aguas. Era por tubería, y era por tubería de madera. Eso no deja vestigio, aunque sí a veces la plataforma sobre la que iba apoyada. Queda todo por hacer, porque había una cantidad de tubería de madera en los abastecimientos romanos impresionantes. Yo ahora estoy coleccionando tuberías de madera romanas. Me llegan por kilómetros de Vindolandia, de Liserón, en el acueducto de Lyon, en Burdeos, en la antigua Burdígala, que se llamaba así, etcétera. Es decir, es increíble, pero claro, es un elemento que no se conserva, a no ser en ambiente anaeróbico. Pero es que incluso en Mérida ahora mismo yo creo que se está probando que había decenas de kilómetros de tubería de madera para abastecer Mérida, que no tenía un acueducto ni 2 ni 3. Tenía 6, y ninguno de ellos bebía ni de la presa de Proserpina ni de la presa de Cornalvo, porque además no son romanas. Estas cosas que a veces suenan rarísimas, revolucionarias, cuando uno está tratando las últimas investigaciones que se están haciendo sobre este asunto, que no las hago yo, las está haciendo una persona allí en Mérida, de la que hablo continuamente en mis charlas, un arqueólogo que hay allí, que lógicamente también se siente solo ante el peligro, porque descubre cosas que dice, pero Dios mío, esto es lo contrario a lo que se ha venido diciendo hasta ahora, ¿no? Pero ahí está, y así se comprende cómo enormes ciudades están funcionando con grandísimos caudales de agua. Bueno, pues vamos en la última pregunta ya, prácticamente, Isaac, porque una infraestructura de estas características, como son los acueductos, como nos estabas mencionando, con esos caudales brutales, estábamos hablando de la propia ciudad, de la capital de Roma. Oye, el mantenimiento de esas infraestructuras tendría que ser también muy habitual, ¿no? Hay huellas de reparaciones, del paso del agua por esos canales que me imagino también van desgastando la piedra. Eso, habría casi un equipo que se dedicaba literalmente al trabajo y al mantenimiento de esa infraestructura. Sí. Eso además se conoce por las fuentes, porque gracias, por ejemplo, a Frontino, que describe muy bien la organización de los acueductos de Roma,
Se sabe que existía el curator aquarum, que era una especie de cargo administrativo que tenía a su vez a cargo de él un montón de fontaneros, se llamaban así, fontaneros, porque trabajaban con el agua, con las fuentes y con todo esto, ¿no? Todavía hoy se llama, ¿no?, al que maneja el agua a pequeña escala, fontanero. Y efectivamente tenían un mantenimiento costosísimo, claro que sí, porque las arquerías sobre todo causaban muchos problemas de filtraciones, de movimientos, desencajes, el agua se salía, eran muy costosas de mantener, a veces había que hacer un bypass con andamiajes y un canal de madera arriba mientras se reparaba la arquería, fíjate hasta dónde llegaban. Por supuesto, había que dar tomas a las concesiones a los que pagaban el canon, había que quitar otras cuya concesión se había acabado, había que vigilar que no hubiese tomas ilegales, que era muy frecuente, lo dice Frontino, que había acueductos que llegaban con el caudal muy mermado a Roma cuando las concesiones que tenían en el camino eran muy escasas, y es porque estaban llenos de pinchazos ilegales que la gente se llevaba el agua para sus usos. Es tremendo, tenían una policía, una vigilancia también de los acueductos, y eso era un cuerpo administrativo completo y de profesionales que se encargaban de esto. Por supuesto, a veces la concreción calcárea, que era esta reacción química que hacía que saliese carbonato de cal en las paredes de los canales, era tanto que estrangulaba el canal, estrechaba el canal. Y había que picarla, pues metían en un grupo de operarios, la picaban y recuperaban la sección del canal. Como ves, lo tenían todo organizado. Te vuelvo a repetir, 700 años. Claro. Oye, de incluso ingeniería sanitaria, de acueductos, como para no saberlo. Como para no saberlo, claro. Oye, Isaac, Claro. incluso cada acueducto, podían venir aguas de, o sea, ellos sabían que un manantial era un agua de muy buena calidad y esa la orientaban a lo mejor al consumo, a beber, vamos a decirlo. Pero otras aguas a lo mejor no de tan buena calidad, también las canalizaban para otros usos, tenían esas diferenciaciones. Sí, correcto. De esto habla Frontino también. De los 11 acueductos de Roma, había algunos que no tenían tan buen sabor ni tan buena calidad, aun siendo potables, que otros. Y resulta que cuando él llegó a organizar aquello de las aguas de Roma, los habían mezclado. Se ofendió mucho, los separó y destinó el acueducto de peor calidad a riegos y a otros usos espurios, y el de mejor calidad exclusivamente para el agua de boca. Además de que a lo largo de la vida de los acueductos muchas veces se tomaba de fuentes más lejanas, con lo cual había ramales que tomaban de otros manantiales. Y todo eso lo observaban perfectamente, que la calidad no empeorase como consecuencia de la mezcla de las aguas que podían llegar al acueducto. Eran unos maestros en todos los sentidos. Bueno, un maestro eres tú que nos estás deleitando siempre en tus vídeos y lógicamente aquí también cuando te requerimos. Hoy Isaac Moreno Gallo, especialista, ingeniero, historiador, seguidlo en sus redes sociales, en YouTube, porque cuelga vídeos interesantísimos. Hoy, decía yo, los protagonistas, los puentes, los acueductos, esos ejemplos de esa ingeniería impresionante que Roma nos legó y que ahí tenemos 2000 años después y algunos todavía incluso en uso. Así que, Isaac, te mando un abrazo muy fuerte, como sabes, desde siempre y aquí en Asturias, y te emplazo para una próxima ocasión, que este tema siempre da juego. Un abrazo. Muy bien, un abrazo a todos los amigos asturianos. Hasta luego.